Listo. Ok, chicos, buenas tardes a todos. Espero se encuentren bien. Espero hayan tenido una buena semana, una semana productiva. Eh, Como les había comentado días atrás, eh, hoy tenemos la compañía de Justin Welch. Él es un colaborador y un actor social importante. Eh, Hemos estado trabajando mucho en varios temas en la comunidad de Monteverde. Eh, Él tiene la maestría en gestión, en desarrollo sostenible y conservación ecológica y ha estado a cargo de varios proyectos importantes en lo que es gestión de residuos sólidos, aguas residuales. Eh, la intención de que nos compartiera su experiencia es en el tema de los proyectos que él está desarrollando y asimismo su experiencia en tema de coordinación con diferentes actores sociales, no solamente a nivel local, sino también a nivel regional y nacional. Eh, entonces, sin más preámbulo, pues los dejo con él para que nos comparta ahí varias de sus experiencias a lo largo de este tiempo aquí. Entonces, adelante, Justin, bienvenido. Muchas gracias, mucho gusto. Es un placer acompañarlos hoy, esta tarde. Perdóname de antemano, pero estoy arrinconado aquí en la casa de mi mamá. Estamos de visita aquí en los Estados y por aquello que entren como dos chiquillos ahí pegando gritos al gato, estamos haciendo teletrabajo hoy, entonces así es. Eso, no hay Pero problema. voy a compartir mi pantalla para compartir la presentación. Como ya pueden ver la pantalla mía. Listo. Sí, Sí. ok. Bien, bueno, como estaba mencionando Esteban antes, yo pertenezco bueno, yo soy el gestor ambiental de la SADA Distrito Monteverde, pero la SADA es un participante en varias comisiones ambientales aquí en el Distrito Municipal de Monteverde. Y el proyecto que voy a resumir hoy para ustedes y algunas experiencias. Básicamente es una propuesta conceptual para ir uniendo varios esfuerzos em, de saneamiento, pero a través de un lente de economía circular, que tenía varios propósitos, no solamente en cuanto a beneficios socioambientales, sino también económicos, tanto para las instituciones que están involucradas como para tratar de economizar tanto en la parte de planificación como en la implementación. Entonces, el proyecto se llama Parque Tecnológico Ambiental de Monteverde, que atiende aquí al distrito. No sé si ustedes no han tenido la oportunidad de visitar Monteverde. Tiene varias características, quizás como ya se conoce por fama, pero en cuanto a los aspectos demográficos, nosotros contamos con más o menos una población local de 6.500 personas, con una población flotante de como 150,000 visitantes al año. Entonces, eso obviamente por ser un destino turístico tenía unas implicaciones importantes en cuanto al saneamiento, porque hay una población pequeña que tiene que lidiar con una gran ola de gente y todo lo que genera esa gente durante el año en cuanto a aguas residuales, como en residuos sólidos. Es importante notar que nosotros nos encontramos en la cima de la cordillera de Telerán, significando que todo lo que pasa aquí en la parte de arriba de la montaña va a afectar también las comunidades río abajo. Entonces, tenemos una responsabilidad también, particularmente en la parte de aguas residuales, de manejar mejor esa situación. Eh, es el tercer destino más visitado de Costa Rica, según el ICT. Y quizás como se destaca, no solamente por lo que significa en términos económicos a nivel turístico, sino que desde el principio la comunidad siempre ha sido muy activa en todo el desarrollo de la comunidad, en la parte social,
económica y conservacionista. Entonces, de seguir contando con esa participación ciudadana activa, eso tiene implicaciones muy importantes en lo que podemos lograr como comunidad, ¿verdad? Lo que podemos soñar, desarrollar, experimentar y ir desarrollando en conjunto. Entonces, es un aspecto muy importante para nosotros. Pues yo puedo darle una charla que tiene que ver con solamente aguas residuales, pero también tenemos otras cosas que están pasando, ¿verdad? Como ASAD, obviamente tenemos un interés muy particular en cuanto a la gestión de aguas residuales y tradicionalmente allá y las ASADs trabajan en los sistemas de tratamiento tradicionales, así un sistema de recolección o alcantarillado sanitario y una planta de tratamiento centralizada. Pero, o sea, tenemos que entender como comunidad que qué más tenemos entre las manos y qué oportunidades eso nos genera para nosotros. Entonces, algunos retos nada más para concretar un poco aquí, como seguro se ven en otras comunidades del país, tenemos la escorrentía de aguas grises que van por las cunetas y llegan a las quebradas. Tenemos ahora en ciertas partes de la comunidad niveles de desarrollo, como se indica en ese mapa aquí, la concentración en ese caso como comercios que están en el centro de Santa Elena, Cerro Plano, que aunque nos califican quizás como una comunidad rural, el nivel de desarrollo o donde se concentra tiene ciertas características urbanas. Entonces eso tiene genera una necesidad también de ir desarrollando infraestructura y soluciones que tienen que ver con ese nivel de desarrollo. Más de 95% de la comunidad en este momento cuenta con un tanque séptico como su manera de tratar principalmente las aguas negras, y eso incluye tanto los domicilios como las empresas. Eh, Muchos de nosotros nos enfocamos solamente en la parte de como la construcción, o sea, diseño, construcción y mantenimiento de los tanques sépticos, pero hay una etapa después, considerando que los tanques sépticos requieren un mantenimiento de sacar los lodos cada 2 a 5 años. Hay una etapa de gestión después que a veces como se nos escapa, y es la gestión de los lodos. Y el MINAI estima que 66% de los lodos sépticos a nivel nacional no reciben un tratamiento adecuado. Y eso es por muchas razones de falta de fiscalización o informalidad de los operadores de las cisternas que vienen a sacar los lodos. Pero también representa como es un costo alto para el usuario de ese servicio, porque quizás como esa cisterna viene de muy lejos, se tiene que cubrir un costo muy alto un precio muy alto para cubrir sus costos de operación. Entonces no pasa muy a menudo, y cuando pasa, muchas veces los lodos no, o sea, se escapan al ambiente sin tratamiento. Además de eso, obviamente tenemos que ser muy conscientes del efecto del cambio climático en la gestión del recurso hídrico, tanto en la disponibilidad como esa relación entre lo que estamos contaminando o echando al ambiente y la cantidad disponible para asimilar ese residuo en las cuencas. Y obviamente, si podemos empezar a planificar la infraestructura que está empezando casi de cero en este momento, infraestructura centralizada, podemos ir creando oportunidades de recuperar esas aguas tratadas para reuso, que sería un elemento importante en la resiliencia ante el cambio climático. Por último, tenemos algunos retos de gestión de nacientes de agua potable. Ese mapa aquí en la esquina representa un proyecto donde tenemos como 3 nacientes, 3 captaciones de agua potable, que está dentro de una zona relativamente urbana, y hay cada vez hay más presión de desarrollo en la zona de captación. Entonces, como ASA, siempre tenemos que estar lidiando con ese tipo de reto de zonificación, de control de desarrollo, para asegurar que podamos seguir protegiendo ese recurso vital para la comunidad. En cuanto a
residuos sólidos, tenemos otra gama de retos, tanto en la parte de basura tradicional, residuos no valorizables, el reciclaje y los orgánicos. Ese gráfico a mano izquierda arriba indica, según el estudio de composición en el 2012 de la Comisión de Manejo de Residuos, que más o menos la composición de lo que nosotros enviamos a relleno sanitario era 30% de no valorizables, 30% de reciclaje y 40% orgánico. Pues en los primeros 5 a 10 años trabajando en ese tema, la comisión realmente se enfocaba en la gestión de basura y recuperación de reciclables. Pero lo que estamos mostrando aquí, que según una evaluación quinquenal, que a pesar de todos los esfuerzos de crear un centro de acopio, de tener como operarios municipales y campañas de reciclaje, que apenas estamos captando 8% de lo que existía en cuanto a reciclaje. Entonces, y todavía hasta el momento no habíamos tocado el tema de residuos orgánicos, que en realidad es lo más valioso y para la comunidad y representa el mayor porcentaje de lo que nosotros generamos. En cuanto a basura, también eso es un problema quizás que no prestamos muchísima atención porque de ahí va el camión, recoge, lleva todo al relleno sanitario y listo. Pero es muy importante porque ese rubro representa más del 80% de los gastos en el programa de gestión de residuos sólidos para la municipalidad. Y cada vez estamos teniendo, por crecimiento poblacional, crecimiento de turismo, tenemos que seguir agregando viajes. Entonces, hay una línea de crecimiento de gastos que solamente va para arriba y aún no hemos encontrado maneras de crear eficiencias en el trabajo ni reducciones en los impactos secundarios. Por ejemplo, cada viaje a relleno sanitario obviamente representa aún más gastos de entrega de tonelaje, pero también de emisiones de gases por el combustible, ¿verdad? Entonces, en el tema de residuos sólidos hay varios temas que tenemos que entrar a buscar eficiencias y maneras de recuperar más de la parte valorizable. Y la hipótesis principal es que podemos hacerlo con el presupuesto que tenemos. Simplemente tenemos que ir abriendo esas puertas, bajando las barreras de implementar nuevas tecnologías y a estudiar, okay, cuáles son las soluciones que quizás tienen un costo inicial, pero vamos a recuperar ese costo a través de eficiencias en el proceso a largo plazo. Entonces, ya con ese panorama de retos en cuanto a saneamiento en general en la comunidad, empezamos a idear una, una propuesta de un sitio de trabajo donde, ya pensando que íbamos a necesitar un sitio para la planta de tratamientos de aguas residuales para empezar, pero podríamos ir desarrollando en el mismo sitio varias actividades de saneamiento donde podríamos compartir o crear sinergias entre esos trabajos y también minimizar el impacto social al desarrollar un sitio de ese tipo. Es decir, como no tener una planta de compostaje por allá, otro centro de acopio por allá y una planta de tratamiento en otro sitio. Eso es tratar de centralizar todo en el mismo lugar y ubicarlo en una zona que no va a tener tanto efecto social durante la operación. Entonces, hay tres elementos principales aquí de esa propuesta, que obviamente es una visión a largo plazo, pero que estamos empezando a plantear para la comunidad en este momento, que incluye en primera instancia una planta de tratamiento de aguas residuales, que sería en teoría operado por la ASADA, y un centro de transferencia de residuos sólidos, que sería meramente municipal,
Y la parte que une a esas otras dos cosas, estamos llamándolo planta de tratamientos productivos, que es básicamente viendo los flujos de diferentes tipos de residuos orgánicos y dándoles un tratamiento, una transformación a productos como la energía, nutrientes y aguas para reuso. Que podría minimizar los costos de operación de esos otros dos elementos, pero también generar otros co-beneficios en cuanto a cambio climático o generar empleos o generar insumos para la producción agrícola, por ejemplo. Entonces, eso es como una propuesta bastante compleja y cada elemento tiene básicamente su ruta de desarrollo y sus diferentes subproyectos para ir fomentando los conceptos y una de las cosas más, bueno, estamos empezando de cero en casi las tres instancias. Entonces, las siguientes láminas resumen cuáles son algunas de las actividades de las comisiones desde que empezamos ese proceso alrededor del 2018. Bueno, la comisión que se llama SEGIRE, que es la de gestión de recurso hídrico, ha empezado un proceso de capacitación y concientización sobre las alternativas de tratamiento de aguas residuales en diferentes escalas y diferentes niveles de complejidad y tratando de ver tecnologías que ah, presentan oportunidades de recuperación de recursos. Entonces hemos visitado más de 10 plantas de tratamiento, tanto en los estados como aquí en Costa Rica. Hay fotos aquí arriba de Los Tajos, en San José. Ese es un sistema bastante pequeño en Turrialba que se llama FAFA, que es un sistema de flujo, como es? Filtro anaeróbico de flujo ascendente y diferentes otras escalas de lodos activados. Esa planta aquí tiene un reactor anaeróbico que se llama UACB, que es básicamente lo mismo de FAFA, pero en vez de pasar por un filtro físico, está pasando por un sustrato, un medio que tiene todas las bacterias anaeróbicos suspendidos en líquido, entonces funciona de la misma manera, pero sin un sustrato sólido en el centro. También visitamos unas plantas en los estados que tenían sistemas bastante sofisticados ah, ah, de biodigestión anaeróbica para captación de biogás, recuperación de energía eléctrica, ese tipo de cosas. Entonces, hemos podido identificar como un rango de alternativas y hasta hemos participado en un concurso estudiantil en el 2019 con un grupo de los estados. Que plantearon varias propuestas y hasta como unas proyecciones de crecimiento. Entonces, la experiencia hasta el momento nos ha permitido como entender como qué es el panorama de alternativas, desde sistemas que requieren mucho espacio, pero quizás como tienen un manejo menos costoso, hasta sistemas muy pequeños, muy concentrados, digamos, en la huella de espacio, pero tienen mayores costos como de consumo eléctrico o mucha sistemas automatizados, así, de sensores, etcétera, etcétera. Entonces, estamos como balanceando eso y pasándolo por un proceso quizás como tradicional de estudio de factibilidad y diseño preliminar para ya tratar de sacar un estudio y producto que nos permite decir, ok, bueno, eso es lo que Monteverde ocupa para sus flujos de aguas residuales y para el crecimiento a futuro, el espacio que tienen disponible y su capacidad financiera. En paralelo a eso, se gire también en el eje de trabajo de infraestructura. Estamos también considerando las alternativas descentralizadas. Y lo interesante de eso es, bueno, hay menos necesidad de capital para implementarlos. Muchas veces es más implementación in situ, es en el sitio donde origina el residuo en primer lugar, y también tienen mayor capacidad de recuperación de recursos. Probablemente ustedes han visto los biojardineros, que son populares en muchas partes para gestionar aguas grises.
Y también están prototipando modelos de inodoros secos aquí que básicamente no requieren consumo de agua para nada, y también se puede compostear el producto al final para aplicar no necesariamente a huertas o hortalizas de consumo, sino como árboles frutales o jardines ornamentales. En cuanto al gestión de residuos valorizables en el centro de acopio, también hemos venido, yo diría, como transicionando con la infraestructura y recursos que tenemos en este momento, transicionando de alguna manera al concepto de un centro de transferencia. ¿Y qué quiere decir con eso? Hasta el momento, ¿cómo ha funcionado? Hemos tenido 2 funcionarios municipales y un camión de carga y algunos equipos especializados en el centro de acopio, pero la manera de recolectar el material ha sido campañas mensuales donde la gente llega directamente al centro de acopio para dejar sus materiales. Y eso implica que los 2 funcionarios han quedado ahí el resto del mes para procesar esos materiales con el fin de venderlos o comercializarlos a los diferentes compradores nacionales. Entonces, eso significa que ellos dos, que son fundamentales para recolección, y también el camión, que es un equipo particular que nos puede generar mayores beneficios, han quedado pegados ahí en el centro de copio todo el mes. Entonces, un logro que, que cons- perdón, un logro durante la pandemia y eh, con una menor carga de trabajo es que logramos hacer una transición donde ellos, con la mayoría de los materiales, ya no están procesándolo al 100% solamente para comercializarlo, sino tratar de consolidarlos al mínimo necesario para que otro actor en la cadena de valor, como en este caso es un reciclador en Punta Arenas, que venga a recoger todo y lo lleva para terminar de procesarlo allá. Entonces estamos de esa manera ahorrando 9 días de trabajo por mes de los compañeros y reinvirtiendo ese tiempo en recolecciones en la calle, ya a lo largo de una ruta en los barrios y también visitando los comercios directamente. Y es una manera de compartir los costos de proceso con otros actores, que es importante. La visión de ese elemento en el parque tecnológico tiene como diferentes componentes. Uno es como tener como maneras de consolidar el reciclaje en contenedores más grandes para tener mayores eficiencias de transporte, y también de ver posibilidades de consolidar la basura como tal. Porque como mencioné antes y con la foto que les enseñé, tenemos un camión con cajón sencillo que no compacta. Entonces, no estamos logrando la capacidad del camión en términos de peso, sino estamos maximizando su capacidad de espacio. Es decir, que estamos transportando mucho aire cada vez que ellos salen de la comunidad para entregar el relleno sanitario. Y la ruta o la dinámica es que ellos van directamente para descargar allá en Tecnoambiente. Entonces estamos buscando diferentes maneras donde puedan hacer la ruta local, y si no podemos tener como un camión compactador, sino como una manera de consolidar la basura a nivel local para disminuir la cantidad de viajes que tenemos que pagar hacia afuera. Y otra posibilidad para ese centro de transferencia es que también brindemos un espacio para otros tipos de residuos, quizás como de manejo especial, como llantas, vidrio plano, hasta estamos hablando con una comisión ah, de cambio climático para acopio de gases de refrigerantes. Entonces, es como tratar de sacar todo el jugo de ese espacio de acopio, donde podamos brindar más servicios a la comunidad en ese sentido. Eh, el elemento donde hemos quizás como invertido más tiempo en ese momento es la parte de planta de tratamientos productivos, donde tenemos otra propuesta bastante ambiciosa de integrar varias tecnologías de transformación de residuos orgánicos, y particularmente para tratar residuos de diferente índole, no solamente aguas visuales o
o residuos sólidos orgánicos de la municipalidad, sino del sector agrícola, del agroindustrial, que la idea es tratar de combinar tecnologías que puede brindar un servicio de tratamiento a los residuos problemáticos para esos sectores a través de la misma infraestructura. Entonces, un sector no tiene que desarrollar una solución y ese otro sector otra solución. Entonces, ahí va sumando como los costos, sino qué podemos hacer para ampliar ese abanico de posibilidades de clientela en esta planta de tratamiento. Entonces, la idea, la proyección de mercado es que podemos dar un tratamiento a residuos orgánicos municipales, los sépticos, residuos agrícolas como estiércoles o de broza de café, por ejemplo, suero de leche que sale de la fábrica de quesos y hasta en el futuro como los desechos de la planta de tratamiento de aguas residuales, que es como siempre es una línea de trabajo en cualquier planta de tratamiento. Pero la idea es como pasarlos por un reactor anaeróbico especializado para manejar residuos de alto contenido de sólidos a través de un proceso que se llama la codigestión anaeróbica, que como un producto genera biogás para la recuperación energética y genera nutrientes en dos formas, a través del digestado líquido y también a través del digestado sólido. Y ese digestado sólido puede pasar por un sistema de compostaje y el líquido puede pasar por varios reactores para lograr los límites para agua para reuso, según el reglamento del Ministerio de Salud en esa materia. Y también vamos a probar, ojalá el próximo año, un reactor que se llama precipitación de estruvita, que nos permite sacar el contenido de nitrógeno y fósforo de ese líquido, que va a salir muy alto en contenido nutricional, pero precipitarlo para ya contar con un tipo de fertilizante cristalizado que se ve muy parecido a lo que los finqueros usan en este momento, pero de origen artificial o sintético, ¿verdad? Este proyecto de compostaje centralizado ya empezamos el año pasado y estamos tratando residuos orgánicos municipales directamente, pero poco a poco estamos agregando a través de diferentes alianzas diferentes reactores para probar la tecnología, evaluarlo y realmente identificar la viabilidad a largo plazo y la posibilidad de manejar los sistemas de una manera integrada. Aquí son algunas imágenes de la planta de tratamiento de compostaje que crecimos el año pasado a través de una donación de la Fundación Cruza y la agencia de cooperación alemana GZ, donde adquirimos unos equipos especializados de recolección y también de manejo de la transformación propiamente en la planta. Aquí es como una imagen de las cámaras de un compostero que se llama pilas airadas activamente. Entonces, como pueden ver en esa imagen aquí a la derecha, y es igual en las cámaras aquí a la izquierda, hay un sistema de tubería que pasa por debajo de cada cámara, acá, por debajo de la tanda de materia orgánica, y eso está conectado a una bomba de aire y un timer. Entonces, lo que hace es como cada hora se prende y va airando esa materia orgánica por un minuto y eso reemplaza la necesidad de voltear material orgánica manualmente o mecánicamente. Entonces, nos ahorra un montón de mano de obra en el proceso. Y funciona el sistema bueno, llenamos la mitad de una cámara una semana con alrededor de dos toneladas de residuos orgánicos y llenamos la otra mitad la siguiente semana y ahí vamos llenando y no tengo que tocar esa tanda por 7 semanas hasta que volvamos a ocupar una cámara nueva. Entonces ya tengo que vaciar esta primera cámara y llevar el material a la siguiente etapa, que son tandas abiertas, pero igual con aeración, hasta que se va
descomponiéndose, ya enfriando y llegando a un producto final que secamos, usamos un colador y empacamos en sacos para vender al mercado local. A través de ese mismo proyecto de la Fundación Cruz GIZ también empezamos a generar algunos datos para prueba de concepto sobre la codigestión anaeróbica de los residuos que les estaba mencionando antes, de como el suero de leche, los lodos sépticos, residuos orgánicos y estiércoles de lechería. Eso hicimos en colaboración con la Escuela de Ingeniería de Ingeniería de Biosistemas en la UCR. Y lo que estamos tratando de lograr es una caracterización de cada residuo y en mezcla, en ciertas distintas mezclas, cuál nos generaba una reacción anaeróbica más estable en cuanto a pH y cuál nos generaba la mayor cantidad de biogás. Entonces ya con esa información podríamos, y en adición a algunas encuestas y mapeo de los sustratos que se generan, ya contamos con la información para ya construir un prototipo más grande, probablemente en una finca lechera, el próximo año con más colaboradores, tanto de la UCR como de los Estados Unidos. Bueno, voy terminando aquí, pero nada más quería compartir dos láminas sobre de todo eso, porque obviamente hay muchísimo más detalles que no he compartido hoy para no aburrirles, pero hay como tres cosas o dos temas que deberían considerar si ustedes ya empiezan a entrar en el mercado laboral para trabajar en estos temas. Uno es muy importante, es entender bien el concepto de cadena de valor. Eh, y en el caso de residuos sólidos, para simplificarlo, como significa como los entes generadores y toda su realidad en cuanto a la generación de residuos, la gestión, la separación, lo que sea, y la forma de entregarlo al siguiente actor. Y en este caso sería la planta de tratamiento, sea de compostaje o de reciclaje, pero hay otra gama de consideraciones y costos y retos de logística propiamente en la planta de tratamiento. Y al final, cuando estamos transformando todos esos residuos a través de un ente de economía circular, tenemos que ser muy conscientes de la otra realidad en esta fórmula, que es del mercado, de los clientes a río abajo que esperamos que van a comprar nuestro producto, ¿verdad? Que hemos transformado de un residuo a un producto útil. Y ellos van a tener un montón de otras consideraciones, necesidades en cuanto a la calidad, la cantidad, la manera de entrega, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, eh, es un ecosistema de actores y necesidades que a contemplar un proyecto de economía circular hay que tomar todas esas consideraciones en cuenta. Y el último es este modelo de investigación y desarrollo que puede ser importante quizás si usted sale en algún día, en un momento y tiene un emprendimiento que considera que es innovador y que va a solucionar algún problema en este campo, que es importante tratar de, de usar esa fórmula de desarrollo que es como que va desde lo más pequeño en cuanto a inversión y esfuerzo y tiempo, que se llama prueba de concepto, y luego se va escalando un poco más a construir como un prototipo. Para dar un ejemplo de eso, nosotros empezamos con prueba de concepto de uno de esos reactores de pilas aireadas, usando nada más como tarimas recicladas y algunos materiales que nosotros conseguimos por ahí. Bueno, ya después de probar que realmente funciona la tecnología, entonces ya después con unos actores aliados invertimos en un edificio más grande, ya con pisos de concreto y podemos hacer un reactor, un prototipo de cuatro veces más grande. Y eso nos iba encaminando hacia un nivel de producción que nos permite como un punto de equilibrio, lograr un punto de equilibrio en las finanzas del programa, pero también nos generó una experiencia quizás como más afín de lo que podría ser un proyecto de escala completa, ¿verdad? De ya atender no solamente 104 toneladas por año a través del proyecto pequeño que tenemos, para ya empezar a tratar los 500 toneladas
por año de residuos que generan en la zona. Entonces ahí vamos, el punto es como hay que empezar pequeño, probarlo, luego hacer un poco más grande para no perder mucho tiempo ni recursos tratando de pensar, ok, bueno, voy a resolver todo de una vez con una inversión grande o quedar pegados en un prototipo o un piloto muy pequeño que quizás funciona, pero pero no resuelva la totalidad del problema, ¿verdad? Entonces, es un proceso de crecimiento que se debería considerar y ir creciendo paulatinamente, ¿verdad? Pues termino ahí, no sé si, espero que fuera útil la información y relevante a su curso. Perfecto. Gracias, Justin. Excelente. Eh, Antes de iniciar, no sé si los chicos tienen alguna consulta. Eh, Tal vez, Justin, que nos compartieras cuál ha sido tu experiencia, porque venís de un sistema también y de una realidad cultural diferente a la costarricense. El tema de la interacción con los actores sociales, el tema de generar eh, esas ayudas estratégicas, eh, cómo manejar o cierta forma también lidiar con el sistema de políticas nacionales para desarrollar este tipo de proyectos y que vayan evolucionando. Entonces, no sé si nos podrías ahí compartir tu experiencia. Sí. Bueno, primero diría que toda mi formación académica sí fue en los Estados, pero toda mi formación profesional ha sido en Costa Rica. Después de graduarme a los 24 años, ya pasé a vivir en Costa Rica, entonces realmente me siento igual de tico como gringo y quizás como más de eso como monteverdense, ¿verdad? Que es un lugar muy particular y una escuela de aprendizaje eh, particular. Em, pero quizás como lo que Monteverde me ha enseñado es quizás como pensar más allá de su institución y sus necesidades. Tratar de entender el panorama de necesidades de diferentes actores en diferentes sectores y buscar la manera de crear sinergias de co-beneficios. Eso es sumamente importante y va a seguir siendo aún más importante en el futuro porque los retos son más grandes y más costosos y la plata es limitada, entonces tenemos que ser muy eficientes en cómo invertimos nuestros recursos. Um, so, es tratar de salir un poco del esquema de decir, ok, bueno, el reglamento me dice que, o sea, es nada más hacer esto, 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 ¿verdad? Um, eh, o la manera tradicional de hacerlos de esa forma. Entonces, quizás como ser un poco más mañoso y he tenido la flexibilidad en hasta el momento de como probar cosas, proyectos que hemos podido como demostrar su éxito, entonces ya los reguladores piensan, ok, bueno, quizás no tenía fe en eso y no en la forma de que nosotros lo hacemos en este momento, pero sí ya veo cómo eso nos genera una solución y sí calza dentro de los requisitos legales, por ejemplo, ¿verdad? Entonces yo tengo que ser muy conscientes ok, qué me dice en cuanto a gestión de residuos sólidos, los permisos, la calidad de los productos que salen, etcétera, etcétera. Pero no necesariamente tiene que hacerlo de la forma tradicional siempre. No sé cómo, cómo explicarlo. Um, yeah, Sí, sí, exacto. Ahí importante el tema de la creatividad. yeah. Es muy diferente lo que está eh, escrito en papel o lo que también está en la academia a lo que uno ya enfrenta en la vida real. Y también mucho va el tema de cómo generar esas alianzas estratégicas y esa caracterización adecuada de actores que te puedan ayudar a desarrollar y ir evolucionando los diferentes proyectos comunales. Ujú, Eh, y por supuesto,
cómo se ha venido incentivando aún más el concepto de economía circular por el desgaste que ha tenido el tema lineal de producción o de economía lineal propiamente, y también el valor que tiene los recursos y la materia prima. Ujú. Sí, Entonces, ajá, perdón. adelante. No, no, ese es un punto súper importante que según lo que entiendo como la economía circular en realidad no salió 100% de una necesidad ambiental, sino, digamos, en las grandes industrias era como la reducción de costos. Ujú, Entonces, sí, ese es un punto muy importante recordar que, que si usted puede buscar las maneras de reducir gastos a los entes generadores o los procesos de producción, de vender el concepto de economía circular es mucho más fácil que solamente decir, bueno, debemos hacer para quizás lo que es abstracto para mucha gente, digamos, el valor ambiental. Pero si usted puede ser dentro de su gremio ambientalista, muy atento a ese tema de gastos, creo que va a tener mucho más éxito. sí, sí, exacto. Y ahora impera mucho el tema de costos evitados, ¿verdad? Cómo Ujú, evitamos costos, no solamente en la parte económica, que tiene que incluirse, pero también en el costo ambiental que ujú, incurre demandas, denuncias, ¿cómo se llama esto? Recuperación de suelos, por ejemplo, ujú, etcétera. ujú, Pero lo importante aquí es de estos proyectos que se están generando actualmente en la zona de Monteverde, el valor que ha tenido, primero la participación comunal. Ayer teníamos una audiencia municipal para exponer el nuevo plan municipal de gestión integral de residuos para los próximos 5 años. Eh, entonces, ¿cómo logramos pasar de un nivel técnico de estructuración de un plan a un nivel político para la gestión de recursos, financiamiento, y también ahora un nivel operativo en donde es la comunidad la que tiene también que participar activamente con la red de actores que tenemos para este tema de gestión de residuos sólidos, ¿verdad? Entonces, son aspectos importantes. Eh, no sé, chicos, si tienen ahí alguna consulta, duda, comentarios. Bueno, de mi parte me pareció muy interesante ese proceso de compostaje. En realidad nunca lo había visto y me parece muy interesante ya que está muy buena la idea de poder airear, digamos, la materia orgánica para de esta forma no estar en lo que es el volteo de la materia. En realidad este proceso nunca lo había visto y me parece bastante interesante. Ujú, sí, en realidad no había visto la replicación de esa tecnología en otro lugar aquí en Costa Rica, pero es bastante establecido en otras partes del mundo. Y usted puede ver ejemplos desde como modelos muy chiquiticos para la casa hasta macroindustriales, ¿verdad? Como para toda una municipalidad grande. Gracias. Am, pero lo que hicimos es tratar de adaptarlo a nuestro contexto, a ver si funcionaba a una escala pequeña en un primer año y luego construimos un reactor un poco más grande ya usando los aprendizajes de ese primer modelo. Pero como digo, una persona, tenemos un funcionario que trabaja 12, 13 horas por semana y él solo en la planta maneja 2 toneladas por semana. Entonces, y eso significa obviamente como crear como la tanda nueva de 2 toneladas y luego pasar los otros tandas que están en proceso a las otras etapas del proceso, ¿no? Sí, lo hace un proceso bastante eficiente. Ujú, Sí, ujú. y cuando ya están las pilas de desechos orgánicos, como en la parte de afuera, es cuando ya se está en el proceso de maduración.
de Sí, la... sí, puede Ok, decirlo así, en el sentido que tiene que terminar de descomponerse, o sea, siempre es un proceso de rebotearlo un poco, volver a remojar y seguir airándolos y si ellos, lo que estamos buscando ya en esta segunda etapa es que viene bajando la temperatura, aunque esté un poco mojado el material, y eso significa que ya el proceso bacteriológico ya ha terminado y el producto es más estable, y eso es cuando lo pasamos a secado. muchas gracias. Gracias. Exacto. Recordemos también esto, me permite aprovechar, antes de darle la palabra a Esmeralda, el tema de sistematización de proyectos como estos, ¿verdad? Porque eh, haciendo pruebas, etcétera, generamos también nuevo conocimiento que puede ser útil para otros proyectos similares en otras partes del país. Entonces, es una experiencia bastante rica y valiosa, documentada también por Justin y sus colaboradores, para que en un proceso de sistematización puede ser muy valioso también para otros proyectos de compostaje. Amanda, perdón, Esmeralda, adelante. Buenas tardes, bueno, acá en Costa Rica. Yo le tenía una consulta con respecto a cómo logran ustedes organizarse con la comunidad, porque si bien estos proyectos también se logran por parte de la participación de ella, y a mí me gustaría ese tema porque al menos, bueno, en mi comunidad, eh, a mí me gustaría crear proyectos, pero realmente hay como una separación, como una división entre ellos. Entonces, para mí Monteverde siempre ha sido como un ejemplo para esa unidad en la comunidad. Y no sé si usted tiene un consejo de cómo se logra eso, o sea, cómo puedo yo llegar a mi comunidad o en otra comunidad y lograr que diferentes grupos sociales dentro de esa misma comunidad se unan para un mismo objetivo. Creo que esa siempre ha sido mi duda de cómo se logra eso, porque nunca he visto casos tan exitosos realmente y siempre es como muy pequeño y Monteverde siempre me ha gustado y siempre me ha llamado la atención de cómo logran eso, o sea, ¿qué tengo que hacer para lograr eso? O al menos un consejo para empezar por ahí. Sí. Am, Supongo que o sea, mi experiencia es que usted tiene que empezar, o sea, estar preparada a empezar con cero. Y aún así, seguir adelante, hacer el esfuerzo, mostrar que usted puede hacer el trabajo que propone y que hay un interés y valor a ese trabajo. Para darle un ejemplo, nosotros empezamos a recoger, yo pegaba una carretilla ahí atrás de mi propio carro y jalaba pechingas de aceite de vegetal ahí de los restaurantes para vender, revender a proyectos de biodiesel. Empezaba a jalar como los residuos orgánicos con un pickupcillo y, y no teníamos un espacio, eso fue la otra cosa, ¿verdad? Teníamos como ese gran sueño de una planta grande en el futuro, eh, pero ni tenía como un ejemplo del reactor de compostaje súper chiquitico. Entonces, yo andaba tocando puertas así con vecinos que conocía, que tenían un poco de terreno, o preguntando si tenían como una bodega vieja que no usan, o algo, digamos, que servía solamente para arrancar. Y así empezamos. Quizás teníamos muchas oportunidades particulares en cuanto a, a financiamiento, porque tenemos un tipo de fundación comunitaria aquí que da becas o subvenciones para proyectos de desarrollo local. Y trabajamos también como estudiantes universitarios para mano de obra y para construir cosas, pero también pueden lograrlo con estudiantes de la misma UCR. Eh, entonces es eso, y tratar de superar las instituciones públicas o las instituciones en general, no sé, eso es igual en cualquier lado, pero como ellos van como formando supuestos sobre la manera de hacerlo y lo que piensa la población que sirven. Y, y muchas veces no salimos de la oficina para validar esos supuestos. Entonces, solamente para dar un ejemplo,
la MUNI estaba, o sea, estaba viendo como, ok, es muy costoso para ir a recolectar los residuos orgánicos cada semana. Entonces, la idea es como, ok, van a usar el presupuesto para ir a comprar un montón de composteras de domicilio para no tener que recolectar. Bueno, nosotros fuimos es cierto que quizás es más barato hacerlo de esa forma, pero nosotros fuimos a aplicar una encuesta de las 50 domicilios que participaron en el piloto, y aunque 85% de ellos han sido afectados por la pandemia, 85% de ellos dicen que estoy dispuesto a pagar para continuar ese servicio. Y prefiero ese servicio a hacer compostaje en casa. Por muchas razones, quizás, ya, espacio, tiempo, esfuerzo, interés, lo que sea. Pero el punto es que podríamos haber como tomado muchas decisiones sobre lo que nosotros pensamos en el momento es más fácil o más barato o lo que sea, pero tenemos que ir a comunicarnos con los verdaderos beneficiarios o usuarios de un servicio y tratar de plantear soluciones de lo que suena mejor en una presentación, sino lo que realmente va a servir a ellos y va a generar impactos en la problemática definida, ¿no? Entonces, quizás si entendí correctamente, Esmeralda, si tiene algunas situaciones políticas, algo así en su comunidad que no permite que se unan los esfuerzos, es tratar de trabajar ustedes directamente con un aliado, aunque no sea institucional, que quizás es alguien con un pickupcillo y unos estañocitos y unas casas, un barrio que es manejable y con baldes que recolectan cada semana y empiece el proceso. Y ahí va poco a poco, pero siempre tratar de contextualizar lo que está logrando en el panorama grande. O sea, quiero probar y mostrarle éxito aquí, pero yo quiero llegar allá, ¿verdad? Entonces, siempre estar ampliando eh, sus metas y ambición en el proyecto. Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Quedó muy claro y bueno, esperemos que algún día pueda contar la experiencia de que sí pude hacer un proyecto en mi comunidad. Sí, sí. Y no desmotivarse por la respuesta de no. O sea, siempre va a pasar en la vida, la gente le va a decir no, o que no me parece, o que alguna gente no va a estar interesado. Pero usted debería evaluar en lo grande, digamos, entender los que están diciendo que sí, y ver si son suficientes para sostener un proyecto, ¿no? Gracias. Exacto, el tema y especialmente en los emprendimientos, siempre se empieza por poco. Hay que tener muy bien definida nuestra misión, nuestra visión propiamente y empezar a atraer aliados, ¿verdad? Poco a poco. Cuando se dan cuenta, pues ya el proceso ya tiene más forma, tiene más volumen y más bien están sobresaturados de trabajo a veces. Eh, ¿Alguien más con algún comentario, consulta? Tengo una consulta. Adelante, claro. Sí, usted mencionó algo sobre la sistematización del proceso. Pues usted personalmente ha visto como los informes de evaluación, etcétera, de diferentes proyectos, pero eso es un poco distinto de sistematizarlo, ¿verdad? Como quizás como tratar de dimensionar, ok, por X cantidad de residuos ocupamos Y cantidad de espacio, bla, bla, bla. Entonces, eso podría ser un producto para poder transferir ese conocimiento a otras comunidades, que si hay un estudiante que quisiera hacer su proyecto de último año, no sé, o TCU, no sé exactamente, pero que podría ayudarnos a tratar de captar un producto dirigido no solamente a los docentes financieros que nos apoyaron, sino a otros que quieren replicar la idea. Exacto. Sí, y no, sí, más bien disculpa ahí la parte de la introducción. Eh, Ellos son estudiantes de cuarto año de la carrera de salud ambiental de la Escuela de Tecnologías en Salud. La carrera tiene ya un poco más de
inició formalmente a finales de la década de los 90 y abrió una sede en Liberia, en UCR Liberia. Entonces, ha empezado ya pues a tener un poco más de impacto, especialmente porque el tema de salud ambiental sí está más consolidado en otros países. Aquí estamos un poco, por decirlo así, nuevos, pero evolucionando y madurando. Entonces, pues posiblemente tal vez les pueda interesar, ¿verdad? Ligarse a algún proyecto o alguna investigación, por supuesto, en este campo, especialmente porque la carrera está muy enfocada en analizar y hacer la vinculación entre los problemas ambientales y cómo impactan a la salud comunitaria o a la salud de las poblaciones. Muy diferente a la parte de gestión propiamente ambiental o ingeniería ambiental, que se centra mucho en situaciones de un espacio más controlado, por ejemplo, una industria, ¿verdad? Nosotros sí nos abocamos más a poblaciones. Pero muy válida y valiosa la invitación de Justin. María Fernanda, adelante. Sí, yo quería hacer un comentario, igual como lo dijo Esmeralda, la mayoría de nosotros, bueno, hemos ido a giras a Monteverde y siempre quedamos como muy felices de lo que vemos y de cómo la comunidad se ha organizado y también lo que se ha hecho en la SADA. Habíamos ido a una charla en la SADA, recuerdo, en el curso de ecología y en otro que era de organización también. Entonces, creo que sistematizar todas las experiencias que ustedes han tenido realmente puede servir a otras comunidades como lo es Esmeralda, digamos. Y esa invitación que usted nos hace realmente es como muy emocionante porque yo amo Monteverde, en serio. Y entonces, nada, felicitarlo por el trabajo que han hecho y muchas gracias por la charla. Gracias, María Fernanda. Gracias. Sabes que una de las cosas, no solamente la parte social o cultural, obviamente es un ingrediente muy importante en la forma que trabaja la comunidad y las oportunidades que presenta, pero también hemos trabajado siento mucho en la parte financiera y hay dos cosas que tenemos a nuestro favor que son facilitadores, digamos, de ese trabajo. Y uno era el desarrollo todo eso es como una historia atrás, ¿verdad? Pero como el Fondo Comunitario Monteverde fue una organización que se creó para tratar de unir las inversiones, o sea, de tener una plataforma para captar más donaciones o contribuciones del sector turístico al desarrollo local. Y también, obviamente, viene la parte filantrópica, la otra gente que quería donar a X cantidad de proyectos. Entonces, de contar con un tipo de organización de ese tipo ha sido muy importante porque organizaciones como nuestra que tenían una idea, que tenían una propuesta de cómo resolver un problema meramente local, o sea, obviamente, aunque tenga relación a problemática nacional, es un aliado desde el principio, es un inversor en su proyecto casi de automático porque ellos también comportan el mismo reto como vecinos de la zona. Entonces, ese concepto de filantropía comunitaria es muy importante para poder apoyar proyectos o emprendimientos que apenas están empezando y ocupan pasar por todo ese proceso de preinversión o prototipado. Y lo otro es a nivel de la SAM, es como vinculado a un proyecto anterior de la GZ de la IA, donde hubo una donación internacional para ampliar infraestructura de acueductos en varias comunidades del país y Monteverde recibió una contrapartida a través de ese proyecto. Pues requirió que la comunidad también estaba generando una contrapartida local para esa subvención, para, no sé, cubrir ciertos gastos. Entonces, lo que hizo la SAA en este momento es agregar a la factura un tipo de un aporte voluntario
al desarrollo de proyectos. Y pasó de una primera etapa de implementación de apoyar ese proyecto de ampliación de la infraestructura del acueducto a una segunda etapa de inversión en la compra de terrenos alrededor de las nacientes, de las captaciones de las nacientes. Y ahora, en una tercera etapa, ahora está apoyando mucho ese trabajo en el área de gestión ambiental. Entonces, el tema financiero es sumamente importante. Quizás es, en mi experiencia como estudiante en temas ambientales, nunca hablamos de las finanzas, nunca hablamos de contabilidad, de cómo crear un presupuesto, de cómo escribir una propuesta de financiamiento, de cómo estructurar las finanzas de una organización o una ONG. Entonces, nada más estoy tratando de instarlos a pensar en ese tema, porque si no desarrolla su capacidad económica eh, y ver cómo movilizar recursos dentro de sus proyectos, sus programas, sus organizaciones, no van a poder seguir creciendo y teniendo un impacto que quizás esperan. Y aprovechen mientras están ahí en la U para buscar cursos que quizás pueden fortalecer esos aspectos de su trabajo, porque va a ser eh, fundamental en cualquier trabajo que van a tener en el futuro. Yo quería decir algo respecto a eso, que, bueno, sí, muchas gracias por el consejo y es totalmente cierto. Yo actualmente estoy en un grupo de iniciativas estudiantiles. Entonces, el proyecto es financiado por la universidad, por así decirlo, ¿verdad? Por la acción social. Aún así, ha sido complicado para nosotros porque hay partidas presupuestarias, hay que informarse sobre qué es lo que cubre, a veces cosas que ocupamos no están incluidas. Entonces, de verdad que es cierto que en esto del ambiente pocas veces nos enfocamos a lo que es el presupuesto de los proyectos, nos enfocamos más como a la propuesta como tal, pero creo que sí es como muy importante y debemos de ponerle atención. Sí, eso de movilizar recursos es un trabajo que alguien tiene que dedicarse a eso, si no el equipo no avanza. Ese, ¿cómo se dice? Como una competencia profesional que va a ser importante para ustedes, sí, es ver cómo navegar esos sistemas de financiamiento, porque si, por ejemplo, va a estar trabajando mucho con las agencias de cooperación internacional, todos van a tener sus propios lineamientos, sus restricciones, y entonces yo pienso que ocupo esto, pero ellos solamente financian una parte aquí y restringen el resto, y es una rompa de cabeza que tengo que ir armando. Pero como estaba diciendo a Esmeralda también, que a veces el no o el que no se puede financiar esa parte, también me ayuda a refinar mis ideas, porque quizás existe X oportunidad que está financiando una parte y puedo decir, bueno, en realidad, o sea, yo pensaba que ocupaba tal cosa, pero no puedo financiarlo. Quizás pueda avanzar sin eso. O sea, hay que pensar en eso, dejar abierto esa posibilidad también de llegar a su fin con otros medios y con otra estrategia, quizás que es un poco diferente de lo que había planteado originalmente. Entonces, ser flexibles en ese sentido también. Exacto, totalmente, totalmente cierto y acorde. Hay todo un mundo, un universo de financiadores. Muchas veces ocupamos ese capital semilla y a veces necesitamos hacer ese escaneo de ver de qué forma o a través de qué actores sociales podemos accesar, ¿verdad?, a recursos, especialmente porque también ahora con el tema de objetivos de desarrollo sostenible, hay mucho recurso disponible para proyectos en diferentes temas, hay oportunidades también, y también ser muy estratégicos y hacer ese inventario con los actores, bueno, no solamente también en recurso económico, bueno, qué recursos aportan que puedo inventariar y que sean como contrapartida para establecer o proponer un proyecto. Pues el grupo que presentaba el tema de marco lógico
¿verdad? Recuerden que las fichas que se presentan ahí pues son muy concretas y hay que estar muy claros en el tema de la parte de recursos disponibles y qué ofrece también la entidad, la organización como contrapartida también. A veces son fondos reembolsables por los cuales participamos o fondos no reembolsables, ¿verdad? Que sería lo ideal. Pero son situaciones, ¿verdad? En la vida real, ¿verdad? Con las que hay que jugar y afrontar. Ok, chicos. No sé si algún otro comentario o alguna otra consulta. Creo que no. Ok. Bueno, Justin, más bien agradecerte ahí el espacio y el tiempo que nos has dedicado. No sabía que estabas en Estados Unidos. Pensé que estabas aquí en Monteverde. No, pero ya casi regreso el domingo. Ah, ok. Sí, agradecerte ahí el espacio y como te digo, pues todos son enlaces, todos son redes, relaciones de redes, ¿verdad? Que son importantes. Posiblemente alguno de los chicos tal vez pueda colaborarnos en algún momento con los proyectos que se están desarrollando. Y el interés es ese, ¿verdad? Ver cómo en la práctica, ¿verdad? Hay que jugar con una gran cantidad de variables para llevar a cabo diferentes proyectos, ¿verdad? Desde su etapa inicial de diseño. Entonces agradecerte el espacio y, y también ponernos a disposición para cualquier futura colaboración más adelante. Está bien. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias, Justin. Gracias. 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 Ok, ajá, listo. Bueno, muchas gracias a Justin. Espero que les haya sido productivo la experiencia. Lo quise invitar a él por ese tema. Él ha sido interesante porque él tiene una forma de muy analítica de ver las situaciones y hemos tenido diferentes proyectos en los cuales él ha colaborado muy activamente. Entonces, espero que haya sido de provecho, ¿verdad? La experiencia que nos ha compartido él. Ok, vamos a ver, son las 6:09. Chicos, no sé si hay algún comentario, si no, voy a terminar de agotar un poco el tema que habíamos quedado en la clase anterior de participación democrática. Esperaba que me diera chance para conversar o hablar un poco sobre el tema propiamente de emprendimientos, que es también parte de lo que él presentó, pero tal vez nos pueda dar chance. Voy a ver cómo gestiono el tiempo la próxima clase y si no, pues le subiré el material, pero sí es importante, especialmente para quienes posiblemente quieran emprender o estar ya en la parte privada, ¿verdad? Es bueno que no se mentalicen solamente voy a trabajar para el sector público o estoy formándome para ser empleador, sino que también está el universo de la parte de gestionar sus propias empresas. No sé si lo han pensado en algún momento. Yo lo pensé, de hecho, en el tema de consultorías, igual que muchos otros compañeros, y algunos sí han emprendido y son consultores exitosos. No sé si ya han ido pensando en esa parte. Con solo el curso de evaluación de impacto ambiental, yo creo que me estoy planteando en no emprender en esa parte. Yo igual, profe, no me apasiona. A mí Mi me gusta emprendimiento más. va como por otra línea, porque yo sí tengo pensado emprender, pero voy a mezclar como dos cosas que me gustan. Entonces, sí va a mezclar la parte ambiental, pero no sé.
Sí, A mí me exacto. gustan más proyectos como en comunidades o pequeños, cosas así. Como que trabajar con instituciones públicas depende, pero no me agrada mucho. O sea, me gusta más como cuando se hacen proyectos, o sea, sí involucrada obvio, con una institución pública, pero desde, no sé, una ONG o otra empresa, Mm. pero sí, ya así como tal, con una institución, pues si se da la oportunidad, pues bien, porque es trabajo, pero sí, profe, yo creo que a mí me gusta como más proyectos que uno pueda crear. Mm. Sí, sí, con la institucionalidad pública depende del perfil y el campo en el cual te desarrolles, porque sí hay muchas instituciones que se dedican efectivamente a desarrollar proyectos comunitarios, ¿verdad? A poner en práctica planes regionales en el tema, por ejemplo, de el INDER, que el INDER pone a disposición un recurso para financiar proyectos locales. Es una muy buena opción. Sí, Igual, profe, ya lo estaba pensando, de hecho. Ya estaba es- visualizando el Linder, yo, ay, esa institución me agrada. sí, sí, sí. Incluso pues, hay cada instituciones que tienen sus áreas de gestión de proyectos, ¿verdad? El mismo ICE, el mismo Acueductos y Alcantarillados. eh, bueno, el mismo Ministerio de Salud tiene proyectos específicos. Ahora está mucho con el tema de impacto de fumado. Pero entonces ahí ha gestado proyectos en tema de clínicas de cesación de fumado, campañas. Estaba antes de la pandemia los famosos domingos libres de humo, ¿verdad? Son formas diferentes de llevar a la práctica las políticas también. Ok. Ok, chicos, vamos a ver. ¿Pueden ver ahí la presentación? Sí. Sí, Ah, ok. compa. Ok, permítame. Vamos aquí a hacer algo. Aquí está. Listo. Eh, ok, como estábamos hablando la clase anterior, ¿verdad? Y ahora cambiando un poco el chip de lo que veníamos hablando ahí con Justin. Eh, por supuesto que, bueno, no cambiando el chip, la verdad que están relacionados. Los proyectos como en los que está trabajando Justin con varias gente, también tienen que ver con un tema de política pública, ¿verdad? Si no fuera así, pues no tendría sentido de que los desarrollara ni él ni cualquier otro actor social. Eh, en la parte democrática tenemos otra opción en nuestro país, que es el tema de cabildeo abierto. Los cabildeos, si ustedes recuerdan, la parte de estudios sociales, eh, en el periodo de colonización, pues eran una forma bastante común de resolver ciertas situaciones o problemáticas en las colonias. Eh, Especialmente, ¿verdad? Porque estas colonias estaban lideradas por un gobernador y por población española, población criolla y población indígena. Y había también toda una estructuración y organización política en las colonias españolas, ¿verdad? En donde era necesario tomar decisiones de alguna u otra forma. Entonces, la forma de tomarlas, pues era a través de hacer la convocatoria de cabildos abiertos, ¿verdad? Que las integraban los vecinos de estas colonias iniciales. ¿Qué es el cabildo? Básicamente es una reunión, ¿verdad? Abierta o cerrada, depende del tema. Abierta en el sentido, por ejemplo, de la presencia de los vecinos, ¿verdad? Con derecho a voz y voto, ¿verdad? Que opinaban abiertamente sobre cierto tema. Y el tema de los cabildeos cerrados, básicamente porque solo ciertos miembros del ayuntamiento como regidores, síndicos o alcaldes podían decidir.
bajo esa modalidad de cabildeo, el tema de participación, bueno, el cabildeo abierto, en la participación de vecinos, es cuando se dispuso declarar la independencia absoluta de Costa Rica, del gobierno español, que fue el 1 de noviembre. ¿Verdad? Entonces, en ese momento, pues, las comunidades de la colonia de Costa Rica tenían que decidir si efectivamente estaban de acuerdo de independizarse de la colonia de la corona española o seguir bajo el imperio liderado, creo que en su momento estaba en la ciudad de Guatemala. Entonces fue una decisión también que se votó. ¿Quiénes tenían voz y voto en esos momentos de la colonización española? Personas letradas, personas con algún tipo de influencia. Obviamente, pues por el tema de colonización, quienes no tenían ni voz ni voto, pues era la población indígena, los nacidos aquí, mestizos, etcétera, ¿verdad? Entonces tenía sus limitaciones. Actualmente tenemos expresiones de cabildeo en el país importantes. Por ejemplo, cuando se llama cabildeo en las comunidades, en el tema de crucitas, ¿verdad? Cabildeo abierto, por ejemplo, uno que se celebró, no, este no preciso el año, pero en la Plaza de la Democracia, ¿verdad? Sobre el tema de minería a cielo abierto. O el cabildeo ecologista de defensa del humedal de Terra Basierpe, ¿verdad? Igual se indica el día y el lugar para hacer esa expresión abierta de las comunidades. No sé si han participado en algún tipo de manifestación en alguna comunidad o a través de la universidad. Sí, pero de cabildo no, profe. Sí, como les digo, es una manera de expresión para dar voz. Obviamente no tiene una injerencia así política directa, ¿verdad? De cambiar alguna normativa, pero sí genera presión social, ¿verdad? En temas que son muy sensibles a las comunidades. Luego, por supuesto, tenemos lo que es el voto o sufragio, que es la máxima expresión de participación democrática y nacional en nuestro país. Y es un derecho constitucional, ¿verdad? Protegido por los poderes de la República. Ahí, por supuesto, que es una intención individual, ¿verdad? Que se expresa en apoyo o en preferencia a cierta moción, a cierta propuesta de candidato, o selección de candidatos, ¿verdad? Lo que pasó ahora las elecciones del fin de semana anterior con las convenciones del Partido de Liberación Nacional. Por supuesto que es secreta o en algunas ocasiones también se hace pública, pero es un derecho, ¿verdad? Que todos tenemos. Al respecto de eso, y ahora aprovechando el tema, ¿quiénes fueron a votar el domingo pasado? Yo. Bueno. También. No necesariamente Sí, uno yo tiene... también. No, por fin. No. No. Obvio no, era en contra de él, pero bueno. Exacto. No necesariamente uno tiene que ser afín al Partido de Liberación Nacional, pero, o sea, es una votación abierta, ¿verdad? Profe, Uh-huh. yo no fui porque, bueno, yo no vivo cerca, bueno, sí vivo cerca del centro de Liberia, pero mi mamá y yo no nos estamos moviendo en Uber ni en taxi y así por los estados, ¿verdad? Pero cuando nos íbamos a ir a votar, nos dijeron que mejor no nos fuéramos porque los tráficos estaban parando y ese día nosotros teníamos restricción y yo, pero ¿y cómo asumen que uno va a votar si nos van a hacer una multa? Así que de ahí nosotros nos quedamos sin votar. Ay, un voto menos. Qué mal. No, y precisamente, Triste. ay, sí. Y precisamente sobre eso creo que hubo un recurso ante la sala por
por el tema de la restricción vehicular, ¿verdad? De que estaba también entorpeciendo un poco el derecho a la libre votación, pero bueno, al final la restricción vehicular sí se mantuvo. Pero sí, tienen toda la razón. Bueno, por el candidato que quisieran votar de los 5, pues fue una expresión, ¿verdad? Libre de votación. No, eso no quiere decir que se vayan a quedar afiliados a Liberación Nacional, simplemente también, pues el partido que han consignado sus datos, pero es un patrón, es un padrón electoral general, ¿verdad? No es de los afiliados que están propiamente en Liberación. Creo que participaron, si mal no recuerdo, como 400,000 personas alrededor del país. Entonces fue una muy buen ejemplo, ¿verdad? De este derecho. Y las próximas convenciones, pues son las del Partido Unidad Social Cristiana el domingo 27 de junio, ¿verdad? Igualmente, por si quieren ejercer su voto por los 3 candidatos que hay de la Unidad Social Cristiana. Y en febrero del próximo año, pues ya vienen, ahora sí, las votaciones nacionales para el candidato a la presidencia. Que espero ya vayan analizando más o menos por quién van a ir votando. Tenemos ya el candidato de Liberación, tenemos el candidato de Nueva República, estaría el de la Unidad este mes, el del PAC creo que se define en agosto. Frente Amplio, no sé quién va por Frente Amplio. Movimiento Libertario, creo que hay otro candidato que ya se definió ahí. No va a ser este señor Otto Guevara, va a ser otro. Y en fin, ahí se van a ir viendo las opciones. Vamos a ver cómo se mueve el ambiente político. Y sí, hay que votar por el menos malo, pero es un voto informado. Siempre recuerden estar insistiendo con la gente en eso. Infórmense por quién van a votar y no voten por partido político, sino por proyectos, por propuestas, por la vinculación también que tengan con las problemáticas del país. Profe, pero es que al final siempre es lo mismo. Prometen, prometen y prometen y nunca cumplen nada. Entonces quizás como por promesas no hay que irse, la verdad. O No. en los planes o acciones que proponen, porque ahora es lo mismo de siempre. Sí, exacto. Y son muy populistas. No sé, como que en la región eso está de moda, ser populista, prometer cosas que tal vez en el fondo todos sabemos que son difíciles o no son tan fáciles de proponer. Porque recuerden que, o sea, el candidato a presidente y el mismo presidente no es que toma todas las decisiones. Para eso está la división de poderes. Para eso está una asamblea legislativa que hace la parte de pesos y contrapesos, ¿verdad? Entonces, a veces es bueno analizar, bueno, esa promesa no depende solamente del presidente o del candidato a presidente. Esa promesa depende de otra serie de actores sociales, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. A veces lo que me frustra un poco es que en ese hervidero de emociones, la gente pues le hace mucho caso al tema emocional, al tema populista, ¿verdad? Y realmente no se sientan a analizar o sea, qué cosas están proponiendo estos candidatos. No sé si recuerdan la campaña pasada, decían que iban a cerrar, ¿cómo se llama esta? La entidad que está con el tema de concesión de proyectos de carreteras. Dios, se me olvidó.
iban a cerrar una entidad ahí que es un poco desordenado o no es tan eficiente en la administración de recursos para lo que son carreteras, mantenimiento de vías, etc. Pero esa decisión no depende del presidente, depende de otras instituciones, entonces al final no pasó nada. Y ahí, perdón, CONAVI, ya recordé. Campaña, promesa de campaña, cerrar CONAVI o reformarla y darle más estructuración al MOB. ¿Ha pasado algo sobre eso? Pues casi no. Ok. Oye, vamos a ver qué tanto saben, chicos, en el tema de democracia. Las primeras elecciones en Costa Rica se hicieron aún cuando era una provincia de España, ¿sí o no? Buena pregunta. No, profe. Sé, No. la verdad, pero me parece que Yo creo que no. Yo creo que las no, porque no primeras- creo que España nos dejaría, no sabría. Pero elecciones de qué? Podría ser que sí. Elecciones Bueno, de cualquier cosa. Ujú. buen punto. Entonces, diré que sí bajo esa lógica, ¿verdad? Pero no sé. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, al implementarse la Constitución de Cádiz, se establecía la elección de representantes políticos en los sistemas de consulta de juntas parroquiales, del partido y provinciales. Pero recordemos que aunque éramos colonia, ¿verdad? Del imperio español, pues tenía que haber alguna autoridad elegida también popularmente para las incipientes provincias. Entonces, sí había alguna forma de elección en Costa Rica. La siguiente pregunta, vamos a ver, por 20 puntos. No. Ya la gané. Las mujeres pudieron ejercer el derecho al voto hasta 1821, 1950, 1975, 1905. Yo sé la respuesta, profe. 50, profe. 50. Respuesta B, definitiva. Ujú. Ok, sin comodín ni nada, ¿verdad? Definitiva, entonces. Y comodín. Sin llamada, ni videollamada, ahora es videollamada. Ahí. Permítanme ver aquí. Sí, efectivamente. Así es. 30 de julio de 1950 votan por primera vez las mujeres costarricenses. 348 mujeres de la Fortuna votaron en plebiscito local. La primera elección en que la totalidad de mujeres pudieron votar y ser electas en Costa Rica fue para las elecciones presidenciales del 53. Entonces, un logro bastante grande, ¿verdad? En ese momento. Ok. Ahora, bueno, ese era un pequeño test a ver qué tal andaban ustedes en estudios sociales y en cívica. Y volviendo a asistir, bueno, esto lo tenía para la clase pasada porque no nos dio chance, pero bueno, ya sabemos quién quedó de estos 5 caballeros, ¿verdad? Nos guste o no nos guste, pues la gente pues salió a votar en su mayoría por el que creen que está más apto para representar las presidenciales. Criterios de criterios, por supuesto que hay y son válidos. ¿Verdad? Creo que aquí el que tuvo la menor cantidad de votos pues fue Claudio Alpizar. El que quedó en segundo lugar, que yo no me lo esperaba, yo pensé que en segundo lugar iba a quedar o Roberto Thompson o Carlos Ricardo Benavides, pero fue Rolando Araya. El cáñamo le sirvió. Sí. Sí, esos comentarios tal vez le valieron votos. 1 hectárea.
Eso. Vamos a ver. Para elecciones de alcaldes, es cierto, para elecciones de alcaldes, se eligen por sistema de escrutinio mayoritario, uninominal, ganando el que tenga más votos. Se elige por voto simple, donde se gana por poblados más populares, o se elige por el partido político que esté en el gobierno de turno. ¿Por qué creen ustedes cómo es la forma en que se eligen los alcaldes en nuestro país? Por mesas de voto, ¿no? Yo creo que es por la cantidad de votos. ¿La 1? Sí, yo creo que es la 1. La A. La A, ¿quiénes están de acuerdo que la A? ¿Quién más? ¿O quiénes están en Yo, desacuerdo? y si no, está mal. Me dijo que A también en el Sí, chat. Ok. La A, respuesta definitiva. Y por Comodín. supuesto, no, por supuesto que sí, la A. Sí, es el escrutinio mayoritario, ¿verdad? Gana el que tenga la mayor cantidad de votos, exactamente. ¿Y qué pasaría si entre los dos candidatos a alcaldías salen empates? ¿A quién se elige? Porque no puede haber una segunda El de ronda. mayor edad. El de Eso, mayor edad gana. exactamente. Duelo Gracias a mi muerte con profe. cuchillos. ¿Ah? Duelo muerte con cuchillos, nada más. No. Ay, no, tan violentos, no. Exactamente, el que tenga mayor edad. Así sea por un voto, ¿verdad? Ha pasado. Bueno, la experiencia que tuve en las elecciones municipales pasadas, el partido en el que estaba perdimos por 15 votos. Entonces, de hecho, recuerden también que, bueno, se cuentan, ¿verdad? Una vez que se cierran las juntas receptoras de votos, y también se puede pedir conteo manual otra vez al Tribunal Supremo de Elecciones cuando esos votos llegan a su sede. Nada más para ratificar, ¿verdad? El conteo. Pero excelente, estamos bien, estamos bien. En 1848 solo podían votar hombres mayores de 21 años, letrados y propietarios de no menos de 300 pesos, hombres casados por la iglesia y con hijos, familiares y amigos de políticos y generales. ¿Quién creen La ustedes? A. La A. La No, A. no estoy seguro. No estoy segura. Creo que la A. Tiene sentido. Es Exactamente. que sí, la A. Sí, Ujú. sí, mayoría de edad, que supieran leer, escribir y que tuvieran propiedades. Injusto, pero en ese momento, pues, son los que tenían el derecho, ¿verdad? Eso, por supuesto que limitaba mucho la participación. Pero bueno, ya los tiempos son diferentes. Por dicha no nacimos en ese año. Si no, creo que casi nadie podría ni decir pío. Ok. Y volviendo a nuestra actualidad, bueno, ¿qué pasa ahora en pleno siglo XXI? ¿Cómo participamos y ejercemos nuestro derecho a la participación en aspectos democráticos o de decisiones? Por supuesto, ¿verdad? Han ido evolucionando los modelos de participación. Antes, pues, era por el tema de plebiscitos, era por el tema de que se ponía el candidato a presidente a hacer una oratoria o un conversatorio en la plaza central del pueblo, ¿verdad? El que tenía mejor oratoria también, o el mejor, más poder de convencimiento.
Pero ahora tenemos a favor o en contra, depende cómo lo queramos ver, o más bien cómo se maneje el tema de las redes sociales y la tecnología. Entonces, pues somos bombardeados constantemente por una gran cantidad de información y noticias. Tenemos una gran cantidad de redes sociales de bastante impacto. Quienes manejan TikTok, Facebook, Instagram, etcétera, ¿verdad? Sabrán lo que mueve en tema de opiniones. Y esto, ¿verdad? Tiene este fenómeno, mueve masas, son mecanismos también que utilizan partidos políticos, ¿verdad? Para empujar mucho el tema de participación. Ustedes han visto, ahora no hace mucho, un video que salió de una señora mayor, no sé si creo que bajando a un sótano, y hay varias fotos de expresidentes. No sé si han visto ese video. El Sí, de la profe. señora y los cuadros que se incendian. Ajá. Da miedo, Ah, qué violencia. Sí, pero está muy bien hecho, o sea, muy, muy bien hecho. Creo que ese es del partido Movimiento Libertario. Me parece que es. ¿Ustedes creen que tiene impacto, que tendría impacto en los votantes ahora que estamos ya en campaña política? yo diría que sí, porque lo que el señor dice al final es como que, bueno, él es economista, creo, y dice que ya no más políticos y que él es diferente porque él es economista. Pero bueno, yo opino que al final de cuentas está haciendo política, entonces terminó siendo político. Ujú. Sí, sí. Bueno, recordemos que o sea, política la hacemos todos, ¿verdad? Y pues es una forma ingeniosa, por decirlo así, para atraer o generar dudas sobre quienes ya tienen afinidad a algún partido político, ¿verdad? De los que se meta ahí o algún candidato. Ahí la pedrada está, la indirecta está bien directa. Pero así como se utiliza esa manera de hacer promoción, ¿verdad? Para lograr mayor participación, pues habrán otras formas. Lo que tenemos que tener es mucho cuidado por el tipo de información y la veracidad de la misma, o si nos tiende a generar confusión o errores, ¿verdad? En sentido. Hay una campaña ahorita que creo que la está promocionando, vamos a ver qué entidad, no recuerdo ahorita, pero está en radio, la he escuchado mucho en las noticias falsas. No sé si le han puesto atención que empieza la campaña, ¿sabías que hay gente que dice que la Tierra es plana? Y desde que es una campaña informativa contra las noticias falsas. Y generalmente una noticia mal manejada o mal intencionada puede mover un grupo de personas para ciertos fines. Entonces, en estos momentos en que vivimos actualmente hay que tener mucho cuidado sobre la información que se le da a la población, porque a veces, y yo que a veces quedo sorprendido, se la cree y no la analiza, no la mastica. Si dicen no sé, si dicen, por ejemplo, que están bajando ovnis, pues la gente seguramente, y suben algún video ahí manipulado, realmente la gente va a salir corriendo asustada o histérica. Entonces, es interesante el nivel también de qué tan en serio nos tomamos las noticias sin analizarlas a profundidad. Y por supuesto, como les repito, en el tema de redes sociales, pues se usa mucho para reivindicar derechos. Vimos con el proyecto de ley de protección contra el maltrato animal, ¿verdad? Que ahora es una ley ya formalizada, ¿verdad? Todo el movimiento que se hizo en redes, en prensa, en televisión, etcétera,
también con oposiciones que haya instituciones públicas o a ciertas decisiones. Ahorita está el tema muy candente con el combustible y el tema del recope. Entonces, es un medio eficaz, ¿verdad?, para llamar la atención. Sí, la refinadora que no refina. Exactamente, Andrea. Y a veces se siente, la verdad que se siente uno indignado. En lo que vamos del año han subido 147 colones, si no me equivoco, en combustible. Y creo que hoy bajaron 2 colones a la gasolina. Entonces, por supuesto que la gente usa las redes y usa estos mecanismos para expresar su disconformidad y también para llamar a movimientos o movilizaciones a través de las redes sociales. No sé, consulta, ¿ustedes han participado en movilizaciones en donde se ha llamado primero a través de redes sociales? Como tipo protestas que hayan dicho, nos vamos a manifestar en tal lado. Ajá. Buen punto. Sí, Creo que sí. las de la U cuando las avisaban en los grupos de WhatsApp. Exacto. La de San José, que había que marchar hacia la casa presidencial, fue por redes. Fue por el FES, bueno, la Ah. lucha de siempre, todos los años, ¿verdad? Ajá, ajá. Pero no recuerdo Por si lo fue convocado fiscal. con redes, digamos. Sí, yo creo que sí. Exactamente. Interesante. Sí. Entonces, para que vean el poder de movilización que tenemos con la tecnología. ¿Verdad? Otros ejemplos de movilización, recuerden cuando estaban estos famosos challenge, ¿verdad? De los retos. Bueno, estos son retos positivos, ¿verdad? El tema de limpieza. No sé si alguno participó en alguno de estos. Lo vi mucho en limpieza de playas. Igual probablemente sí, pero no me acuerdo. Exacto. Como también hay retos que son un poco extraños y me asustan a veces, especialmente en TikTok. Retos tan absurdos como comerse una cucharada de canela en polvo, la famosa cubeta de agua fría, la cubeta de agua caliente y otras cosas locas. Pero la gente participa, extrañamente participa. Habría que ver el trasfondo social, ¿verdad? De ese tema y psicológico. Y para ir terminando, chicos, en el tema de la propiamente dimensión electoral de participación ciudadana, ¿verdad? Se ha experimentado pienso yo, un avance en esta parte de la forma institucional, ¿verdad? Cómo nosotros exigimos cambios importantes a las instituciones que nos representan. Dice Jordi, el del papel higiénico, ese reto no lo conozco, no sé cuál es ese el del papel higiénico. No sé, si alguien me quiere contar, bueno, no sé cuál es ese. Hasta ahora lo Ni escucho. idea, profe. Yo no sé. Jordi, cuente. Se refiere a lo de que la gente empezó a comprarle lo loco, pero no era un reto. No sé si hay otro que no sé. Después lo mando al grupo. Ok.
Ok, entonces queda pendiente, Jordi, eso. Y, ¿verdad? Como la población y nosotros como ciudadanos también vamos exigiendo cambios y nuevos modelos para reformar la parte de participación. Estamos, por ejemplo, lo han visto muy claro, el tema de paridad de género, ¿verdad? Que ahora se exige más los mecanismos de alternancia en las candidaturas y en los órganos internos de partidos políticos donde haya más representación equitativa de género. Cuando se permitió por primera vez la elección del voto extranjero, ¿verdad? De las elecciones presidenciales, que fue en un cambio del Código Electoral del 2009. Años atrás, pues los costarricenses que estaban fuera del país, pues no podían ejercer su derecho al voto, ¿verdad? Ahora sí lo pueden hacer. Y en juntas directivas que se eligen en partidos políticos, en ciertas representaciones de comités, el tema de la participación equitativa de la mujer, ¿verdad? Que no sean solo juntas directivas, por ejemplo, dominadas por el gremio masculino, sino que también haya participación femenina. Y, por supuesto, en la Constitución Política, en el artículo 9, se resguarda muy bien el tema, ¿verdad? De que nuestro sistema es popular, es representativo, es participativo, es alternativo y es responsable, ¿verdad? Y eso a través de los 3 poderes de la República: legislativo, ejecutivo y judicial, que mucho viene también siendo una crítica a países de nuestra región, ¿verdad? De no respetar esa institucionalidad. El caso de El Salvador, el caso de Nicaragua, ahora con el tema tan serio que está pasando a pocos meses de una elección nacional en noviembre, en donde está eliminando uno a uno a los candidatos que hay a la presidencia. No sé qué opinión le merece la situación de Nicaragua por parte de ustedes, si han visto esa situación, pero es bastante preocupante. Y de hecho hoy se tocó en reunión de países de Centroamérica. No sé si han visto esa situación. Sí, sí lo he visto. Sí, o sea, para uno es como que, o sea, es que aquí, o sea, es como que aquí Carlos Alvarado mandara a enjuiciar de un momento a otro y a encarcelar a qué sé yo, a Figueres, a Fabricio Alvarado, etcétera, ¿verdad? Para irselos quitando. No, es inconcebible. O sea, no, nos sorprende, a nosotros nos sorprende. Y por supuesto, ¿verdad? Esa viabilidad de la participación ciudadana debe ser inclusiva, no debe ser manipulada. Ustedes y yo, cualquier otro ciudadano, nunca, no, espero yo, nunca nos manipulen para participar de una u otra manera, y si lo hacen, pues nosotros ejercer ese libre derecho, o sea, esa libertad de elegir, esa libertad de participar sin ninguna restricción, y generar ese involucramiento como actores sociales para lo que es ejecución de proyectos, formulación de propuestas y el control que hay que tener en las decisiones públicas. Y muchas gracias, chicos. ¿Comentarios? Ok. Bueno, si no hay comentarios, vamos a terminar aquí la clase. Vamos a